Hola, hoy comenzamos un nuevo tema de ciencias sociales, que es el último tema que vamos a ver este curso. El tema se titula La atmósfera, y entonces vamos a ver en él qué es eso de la atmósfera, qué tiene que ver la atmósfera con el clima, y luego pues veremos por último los climas que hay en el mundo, cómo se les llama, y también, si nos da tiempo, pues veremos los climas en España. ¿Vale? Vamos a empezar diciendo que la atmósfera pues es una capa que está es la capa que envuelve a la corteza terrestre. Está formada fundamentalmente de aire y de otras partículas. Vamos a irlo viendo pues con más detenimiento, ¿vale? La, la atmósfera tiene una altura desde el mar hasta donde termina la atmósfera hay unos 10.000 kilómetros. Ahora que ya sabemos algo de la longitud, pues fijaos, 10.000 kilómetros de altura tiene la atmósfera, ¿vale? Se divide en varias capas, que cada una de ellas tiene su nombre, pero que en cuarto no vamos a tener que memorizar, ¿vale? Hay varias capas, la capa más próxima a la Tierra, luego otra capa que se va alejando, ¿eh? Y cada capa pues tiene su característica. Vamos a ver un poquito con detalle cómo son estas capas. Bueno, os decía antes que la atmósfera es la capa externa a la Tierra, está formada sobre todo por aire, pero también hay gotas de agua, también está el polvo, o sea, motas de polvo, el polen de las plantas. Entonces, así, a grosso modo, podemos decir que en la parte alta de la atmósfera no se puede respirar, ¿vale? Porque aunque haya aire, no hay suficiente oxígeno para respirar en ella. No hay lluvia, no hay nubes, no hay viento, ¿vale? Esa es la capa más alejada de la Tierra. Luego hay una zona donde encontramos un gas que es el ozono, y a esa zona le llamamos la capa de ozono. Este gas se concentra en esta zona y es muy importante porque hace de filtro solar. El ozono es el que hace que la radiación del sol que llega a la Tierra, pues que no nos lleguen todos los rayos, por así decirlo, que vienen directamente del sol. Hay algunos rayos que no son buenos, que son los rayos ultravioletas, que son precisamente los que hacen que nos quememos cuando estamos demasiado tiempo al sol sin protección. Y entonces la capa de ozono lo que hace es filtrar estos rayos, evitar que estos rayos lleguen en su mayoría a la Tierra. Es verdad que algunos llegan, y también habréis oído que por el uso de ciertos gases que producimos los hombres, pues que la capa de ozono en algunas partes de la atmósfera se ha reducido su grosor y entonces deja filtrar más rayos de ultravioletas de los que debería. Y esa es la razón por la que, bueno, pues cada vez nos tenemos que cuidar más la piel cuando nos ponemos al sol y algunas otras cosas que ya iremos viendo pues poquito a poco, ¿vale? Pero es importante saber eso, que hay una capa de un gas, ese gas se llama ozono, y el ozono nos protege de los rayos ultravioletas, como un escudo que frena gran parte de los rayos ultravioletas del sol. Y luego ya tenemos la zona más próxima a la Tierra, la corteza terrestre, que es la que dice aquí la parte baja de la atmósfera, y en esa capa pues es la que contiene la mayor parte del aire y entonces podemos respirar en ella, ¿vale? Todos los seres vivos que necesitamos oxígeno para poder respirar, pues nos encontramos viviendo en esa capa de la atmósfera, ¿vale? ¿Habéis oído hablar alguna vez que cuando se sube en un avión, pues a cierta altura, se necesita ayuda de oxígeno para respirar? El avión genera aire con oxígeno en la cabina donde están los pasajeros para que puedan respirar a cierta altura, pero si habéis visto alguna película con alguna catástrofe de aviones, de repente si se abre una ventana o se rompe la puerta, caen unas mascarillas de los compartimentos del avión para ponerlas en la boca y en la nariz. Eso es porque a esa altura en la atmósfera hay poco oxígeno. Entonces los pasajeros, si no se pusieran esas mascarillas que les ayuden a respirar, pues se ahogarían porque les falta aire, les falta oxígeno en ese aire, ¿vale? Y bueno, pues en esta parte de la atmósfera, la parte más baja, pues encontramos nubes, encontramos el viento, que es el aire que se mueve, podemos encontrar un arco iris, que es el efecto que causa la lluvia cuando coincide con los rayos del sol. La lluvia
es una precipitación de agua desde las nubes, pero que también puede ocurrir que si hace frío esa precipitación sea en forma de nieve o de granizo, ¿vale? Aquí habla de la contaminación, ahora veremos qué es, aunque todo ya, si hablamos de la contaminación del aire, pues sabemos que tiene que ver con los gases, que es el que liberamos los hombres pues en diferentes actividades humanas. Ahora lo vemos, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la atmósfera? Bueno, pues si estuviéramos en clase yo os preguntaría, sin mirar nada en el libro, y seguro que se os ocurrían bastantes de estas cosas que vamos a ver. Dice aquí pues que la atmósfera es muy importante porque contiene el aire que necesitamos los seres vivos para respirar. Pues eso ya lo sabíamos. Todos los seres vivos necesitamos oxígeno y ese oxígeno lo obtenemos del aire, ¿vale? Entonces es necesario para la vida de los seres vivos. También la atmósfera, por lo que os he contado hace un ratito, nos protege de los rayos solares. Y además, dice aquí como una cosa añadida, que algunos meteoritos, algunas rocas que vienen, digamos, por el espacio y que entran en nuestra atmósfera, pues antes de llegar hasta la superficie de la Tierra, se destruyen por el camino. ¿Vale? Parte de los meteoritos que podrían caer a la Tierra, que están flotando, digamos, por el universo cerca de la Tierra, pues algunos entran en nuestra trayectoria y caerían contra la superficie de la Tierra, pero por el camino, como hay tanta distancia, esos 10.000 kilómetros de los que os he hablado antes, pues la mayoría de ellos se trocean, se rompen y cuando llegan a la Tierra sus restos pues ya no causan problemas. A veces han caído algún meteorito más grande y tenemos huellas en la Tierra de esos meteoritos, pero la mayoría se fraccionan, se fragmentan y caen solo trocitos a la Tierra, ¿vale? También evita que la Tierra se caliente mucho o que se enfríe demasiado, es decir, hace un poco como si fuera una manta, ¿vale? Cuando uno se mete debajo de una manta, si tiene frío, pues de alguna manera la manta le protege para que no pierda temperatura y que nos vayamos calentando, pero si hace algo que haga, o sea, un día que hace mucho sol, si tú te pones debajo de una manta, no es que no tengas calor, porque sí que vas a tener calor, pero parte del sol, de los rayos solares que te estarían dando directamente a ti sobre tu cuerpo, si estás debajo de la manta, te está protegiendo, te frena parte de esos rayos, ¿vale? O sea que siempre la atmósfera lo que hace es evitar que nos calentemos demasiado y evitar que nos enfriemos demasiado, ¿vale? Y también en la atmósfera pues se mueven las nubes. Las nubes sabemos que es agua en forma de vapor, que es, gracias a la atmósfera, al movimiento de aire que hay en la atmósfera, se desplazan de unos lugares a otros y de esa manera pueden distribuirse todas esas nubes por la Tierra y puede llover pues en gran parte de la Tierra, ¿vale? Si se evaporara el agua, subiera al cielo y volviera a caer en el mismo sitio, pues donde no hubiera agua cerca nunca llovería. Y de esta manera, puesto que las nubes se mueven por la atmósfera, el agua puede llegar pues a muchas más partes que a lo mejor no tienen agua de un río, de un pozo o del mar cerca a ese lugar, ¿vale? Entonces por eso dice aquí que es muy importante cuidar y proteger nuestra atmósfera, ¿vale? Claro, ahí es donde entra la contaminación. Nosotros, los humanos, en las fábricas, pues se producen la combustión de ciertas sustancias y como consecuencia de ello, pues se producen gases, humo, y ese humo se libera a la atmósfera. Los transportes con motores a combustión, motores de gasolina, de gasoil, pues lo mismo, todos los vehículos que van a motor que no sea eléctrico, pues quemamos un combustible, o gasolina o gasoil para los coches diésel o los camiones diésel, y al quemar ese combustible se liberan gases que también son pues soltados a la atmósfera. Eso es a lo que llamamos la contaminación. Si esos gases crecen excesivamente, pues ponen en peligro primero que el aire esté limpio para poder respirar y además provocan consecuencias en algunas de estas cosas que hemos dicho, ¿vale? Como frenar los rayos solares, como mantener la Tierra a una temperatura adecuada, todo eso se queda afectado por los gases que liberamos los humanos. Por eso es importante proteger la atmósfera, ¿vale? De los ejemplos que os he dicho, pues aquí por ejemplo añade también las calefacciones. Cuando estamos calentitos en casa, normalmente
pues es porque hay algún combustible que se está quemando. Si tenemos una caldera de gas, pues el gas es el que se quema. Si tenemos una calefacción en toda la comunidad de vecinos, que recibimos calor en los radiadores todos a la vez, pues también ahí hay un combustible que se estará quemando en una caldera principal. En nuestro cole, por ejemplo, cuando los radiadores están calientes, es porque hay una caldera de gasoil que quema gasoil por las mañanas cuando está encendida. Entonces todo lo que se quema produce gases y esos gases se liberan, ¿vale? Entonces por eso es importante intentar en la medida de lo posible reducir la emisión de esos humos. El que cuanto menos humos emitamos a la atmósfera, pues mejor para los seres vivos. Aquí hablamos ahora de dos conceptos, qué es el tiempo atmosférico y qué es el clima, ¿vale? El tiempo atmosférico dice que es el estado de la atmósfera en un lugar concreto y en un momento concreto. Por ejemplo, si yo digo qué tiempo atmosférico hace hoy en Madrid, pues diré, mira, pues el día es un día soleado, la temperatura que esperamos para hoy es de unos 28 grados en el momento del día que está más soleado, no esperamos lluvias, no va a haber lluvias, la humedad del aire pues no es muy alta. Bueno, pues esos son los datos con los que se determina el tiempo atmosférico. Hablamos de lo que ocurre hoy y lo que ocurre en un lugar concreto. Ahora mismo Madrid, ¿vale? Es el tiempo atmosférico de Madrid. No sería idéntico al de, por ejemplo, anteayer. El tiempo atmosférico anteayer, pues el sol salió pero solo a ratos, lo que hubo fue fuertes lluvias en forma de tormentas. ¿Os acordáis que cayó un diluvio así a media tarde de repente? ¿Vale? Incluso llegó a granizar. Bueno, pues el tiempo atmosférico en ese momento era diferente, el lugar era el mismo en Madrid, pero el tiempo atmosférico tenía otras características, ¿vale? Y cuando hablamos de clima, pues hablamos de, en general, en una zona, qué características tiene el tiempo atmosférico durante todo el año. Volviendo a Madrid para que lo entendamos, pues en Madrid hablamos de qué clima hace en verano, qué clima hace en primavera, en otoño o en invierno, ¿vale? Podemos decir, por ejemplo, así en general, pues que en Madrid los veranos son bastante cálidos, hay mucho calor, hace mucho calor, bastante secos, porque no llueve prácticamente, nada más que algún día alguna tormenta. En invierno, pues lo contrario, suele hacer bastante frío, las temperaturas bajan bastante. Las lluvias, pues bueno, hay lluvia en invierno, no es excesiva, pero sí que hay periodos de lluvia en invierno. Y luego de la primavera y del otoño podemos decir que las temperaturas son suaves, ni hace mucho frío en otoño, ni tampoco hace mucho calor. Y en primavera pues parecido, ¿vale? Ni mucho frío, ni mucho calor. Y las lluvias pues sí, aparecen en otoño y aparecen en primavera, ¿vale? Eso sería el clima, hablar de cómo es el tiempo atmosférico, pero durante todo el año en un lugar de la Tierra determinado, ¿vale? Bueno, pues seguimos avanzando porque tenemos poquitos días para ver este tema y tampoco quiero que lo hagáis todo hoy. Yo os dejo el material, esa explicación y vosotros lo vais a ir viendo y estudiando poquito a poco en toda la semana, ¿vale? Vamos a ver que ese clima está afectado por varios factores. O sea, para que el clima sea de una determinada manera, pues hay factores que influyen en él. Y para no extenderme en la explicación, solamente los leemos y luego vais a poder ver un vídeo explicativo de cada uno de ellos, ¿vale? Dice que los factores que alteran el clima o que condicionan el clima son la latitud, la altitud, el relieve y la distancia al mar, ¿vale? Yo solamente os recuerdo que la latitud pues es la distancia de cualquier punto de la Tierra hasta el Ecuador, ¿vale? Sabéis que el Ecuador es esa línea imaginaria que pasa por el centro del planeta, y la distancia que haya desde un punto de la Tierra hasta el centro, hasta el Ecuador, es lo que llamamos su latitud, ¿vale? Bueno, pues la latitud influye, en este gráfico lo veis. No es lo mismo la distancia que hay justo enfrente del Sol en el Ecuador, que estaría aquí, ¿vale? Esta distancia es más cortita,
que la distancia que hubiera en un polo, porque para que el Sol llegue hasta aquí tiene que recorrer más distancia, los rayos del Sol, ¿vale? Entonces, por eso es distinta según la latitud del punto de la Tierra que estemos viendo. Por ejemplo, aquí parece que está representado España. Pues es distinta la latitud en España que la latitud en el Polo Norte. Están a diferente distancia del centro de la Tierra, del Ecuador. Y por eso también va a afectar a la temperatura, por ejemplo, ¿vale? La altitud se refiere a la altura respecto al mar. Aquí, por ejemplo, está representada una montaña y un valle. Pues en el valle estamos a una altura respecto al mar, pero en la montaña, según vamos subiendo, cada vez estamos más altos respecto al nivel del mar, ¿vale? Entonces esta subida en altura pues va a afectar también a la temperatura. Todo el mundo sabe que cuando subimos a la montaña, a la parte más alta, suele hacer bastante más fresquito que abajo, ¿vale? Bueno, pues eso lo vamos a ir viendo en un vídeo que nos lo explica fenomenal. El relieve pues también influye, porque si las nubes se van desplazando en la atmósfera y de repente chocan contra una montaña, pues a veces al chocar, que encima la montaña está más fresquita por esa zona de arriba, pues hace que se libere parte del agua, ¿vale? Entonces las lluvias tienen que ver con el relieve. Y luego vivir cerca del mar o vivir muy alejado del mar, como nos pasa en Madrid, que tenemos el mar a 400 kilómetros por lo menos, pues es un factor que también determina el clima, ¿vale? También lo vamos a ver en el vídeo y luego podemos leer lo que pone el texto, pero en el vídeo se explica bastante bien. Y por último, esto es lo último que vemos hoy, son lo que llamamos fenómenos atmosféricos, o sea, cosas que ocurren en la atmósfera y que además algunas de ellas pues condicionan también el clima, ¿vale? ¿Qué cosas ocurren en la atmósfera? Yo creo que ninguna de estas os es desconocida. Todos habéis oído hablar del viento. Pues el viento se dice, además que rima, dice, ¿el viento qué es? El viento es el aire en movimiento. O sea, cuando el aire se mueve, provoca viento. Eso es el viento, ni más ni menos, ¿vale? El movimiento del aire. ¿Qué son las precipitaciones? Bueno, pues es lo que cae del cielo, mejor dicho, el agua que cae del cielo, que puede caer de diferentes maneras. Si cae en forma líquida, que es lo normal, pues se llama lluvia, ¿vale? Precipitaciones tiene que ver con la lluvia, que es que caiga el agua líquida del cielo, de las nubes, la nieve o el granizo, que es que caiga el agua sólida, ¿vale? En la nieve cae sólida en forma de copos, que son como laminitas de hielo muy finitas, o el granizo, que son ya pues granos de hielo, ¿vale? Granizo son bolitas de hielo. El agua se congela antes de llegar a la Tierra y cae en forma de granos de hielo. ¿Qué es la humedad? Bueno, pues la humedad tiene que ver con el vapor de agua que hay en el aire. Creo que, bueno, o si no lo vais a observar, cuando vamos a la playa, por ejemplo, los que somos del interior, de Madrid, que no tenemos playa cerca, nos vamos a una zona de playa y nada más llegar, sobre todo si vamos en época veraniega, notamos que el ambiente está más húmedo, como que la piel se pone un poco húmeda, la ropa la notas que no está seca del todo, ¿vale? Eso es porque el aire tiene vapor de agua y entonces hay sitios donde la humedad es más alta, sobre todo cerca del mar, porque hay mucha evaporación de agua cerca del mar, y hay sitios donde el ambiente es más seco, como puede ser aquí en una zona del interior, como Madrid, ¿vale? Eso se llama humedad del aire, el vapor de agua que contenga el aire. Las nubes, pues ya sabemos que las nubes es vapor de agua que, como pesa muy poquito, ese agua líquida en forma de vapor pesa muy poco, pues asciende hacia arriba y se agrupa esas gotas en forma de nube, ¿vale? Son grupos de gotas minúsculas, por eso se llaman vapor de agua, y que se agrupan en la atmósfera. Y luego la temperatura, que tiene que ver con los rayos del sol, ¿vale? Bueno, pues las temperaturas, pues depende de en qué zona de la Tierra estemos y depende de la época del año, pues se puede tener más calor o menos calor, ¿vale? El frío en realidad no es algo distinto al calor. Llamamos frío cuando hace poco calor, y llamamos calor cuando la temperatura es muy alta. Entonces, a veces hay épocas que decimos que tenemos una ola de calor o que tenemos una ola de frío. ¿Cuándo? Pues cuando durante un tiempo largo hace un calor excesivo durante varios días, o cuando durante un tiempo, también unos días, hay
un frío excesivo durante unos cuantos días, ¿vale? El calor lo vamos a medir con un termómetro, ¿vale? Y ese termómetro lo que mide es si hay más calor o hay menos calor, y a eso le llamamos la temperatura, ¿vale? La medida del calor lo hacemos a través de una escala que llamamos temperatura, y el aparato que utilizamos para poder medir ese calor es el termómetro. La velocidad del viento, si el viento es muy rápido, tiene mucha fuerza, tiene poca fuerza, pues lo medimos con un aparato que se llama anemómetro. Esto es pues con unas cazoletas que giran sobre este eje, y si el viento sopla muy fuerte, esto gira muy rápido como un molinillo, y si sopla más suave, pues esto gira más suave, más despacio, y ese movimiento de giro se recoge dentro de un aparato que lo mide, ¿vale? Entonces a ese aparato que mide si el viento sopla muy fuerte o poco fuerte se le llama un anemómetro. Y por último, si queremos saber si llueve mucho o llueve poco de una manera científica, para poder dar datos, pues utilizamos un pluviómetro, ¿vale? Pluvio tiene que ver siempre con lluvia, pluviar, llover, ¿vale? Entonces, el pluviómetro lo que mide es la cantidad de agua que cae un día de lluvia. Se recoge el agua en un frasquito que tiene una escala por dentro, y se mide cuánto tiempo ha llovido y cuánta agua se ha recogido. Entonces, en función de eso se dice que ha habido una lluvia muy intensa o que ha sido una lluvia suave, ¿vale? Se miden con el pluviómetro, o sea, esto sería el aparato para medir la cantidad de lluvia, ¿vale? Termómetro, aparato para medir la temperatura, y anemómetro, aparato para medir la velocidad del viento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Luego veis los vídeos que explican esos factores que influyen en el clima: la altitud, la latitud, la proximidad al mar o el relieve, ¿eh? Y ya digo, todo esto es para irlo trabajando, no todo hoy. El que quiera hacerlo hoy, pues puede hacerlo, pero para irlo viendo poquito a poco e ir aprendiendo lo más importante de lo que os he explicado, ¿vale? Venga, hasta luego.